Hola, ¿cómo están compañeros y docente Adalberto Gómez? En este video se les va a presentar la funcionalidad de un control on-off simple para una planta térmica. Haciendo de un uso de un sistema de instrumentación, o sea, amplificadores operacionales, vamos a implementar un control on-off simple que nos va a permitir controlar la temperatura de una planta a partir de la medición realizada por un sensor. El control debe de tener un set point o valor de voltaje proporcional al valor de temperatura que se desea obtener en la planta, donde se encienda a 50 grados y se apague a 100 grados. Esto va a permitir por medio de un actuador activar y desactivar la planta. Sea este nuestro circuito. Podemos visualizar que aquí tenemos el circuito entero. Este algoritmo para un control on-off es totalmente simple. Comencemos explicando cada una de sus ramas. Tenemos acá el sensor de temperatura que nosotros hemos optado por utilizar el sensor LM35. Este dispositivo, según su fabricante, puede tener un voltaje de alimentación de hasta 30 voltios. Nosotros lo hemos decidido alimentar todo el sistema con 12 voltios. Este sensor nos permite monitorear temperatura en grados centígrados y su salida es donde 1 grado centígrado equivale a 10 milivoltios. Aunque es una buena cifra para los operacionales y para que nuestro comparador funcione de manera eficiente, en términos de milivoltios, es un voltaje muy bajo para que sea procesado de manera eficiente. Por lo tanto, se le agrega un amplificador operacional configurado como amplificador no inversor. Este dispositivo nos va a permitir amplificar esa señal de milivoltios a voltios, teniendo una relación de 1 a 10 o ganancia de 10, dado por estas dos resistencias. Entonces, para el ejemplo, a una temperatura de 50 grados, que equivale a 500 milivoltios, este amplificador nos dará en su salida respectiva, que es aquí, un voltaje de 5 voltios, y para 50 grados nos dará en su salida un voltaje de 10 voltios, porque el voltaje de entrada se estará multiplicando por la ganancia, que es de 10. Luego de esta etapa de amplificación y etapa de sensado, obtenemos la etapa de control on-off. Esta etapa es la principal del circuito para que funcione. Este dispositivo, operacional, está configurado para hacer un Smith Trigger. El Smith Trigger es un circuito, una configuración para operacionales que va a permitir en su salida obtener dos estados: el voltaje de saturación positivo, que serían los 12 voltios, menos 1 voltio que consume el operacional, o los menos 12 menos 1 voltio que consume el operacional, que en este caso sería el voltaje de saturación negativo. Entonces el Smith Trigger permite obtener dos estados a partir de un set point que se le otorga por medio de estas dos resistencias. Una de ellas, que es R5 para el caso, se puede asimilar, y la otra es la que se encuentra. Entonces, esta resistencia nos va a permitir eliminar lo que es la corriente de vías, que solo se trata de que no se induzca alguna corriente inversa o magnetismo al operacional y que de éste llegue hasta el sensor, así creando fluctuaciones en las mediciones de temperatura. Entonces, esta resistencia puede ser asimilada de 1 a 5K. Ahora, este arreglo de resistencias, como se darán cuenta, es un divisor de voltaje. Este comparador también necesita tener un Vx o un voltaje X en esta sección. Y como se puede lograr con un arreglo de división de voltaje con dos resistencias o una resistencia y un potenciómetro, podemos llegar al voltaje Vx que necesita
este comparador. ¿Cuáles son los set points otorgados a este comparador? Bueno, necesitamos que muestre su salida en alto o el voltaje de saturación positivo cuando el sensor se pase de los 100 grados. Eso quiere decir que uno de sus set points o voltaje de nivel superior va a ser de 10 voltios. Y cuando el voltaje sea de 5 voltios, que equivale a 50 grados, tendrá que mandar su voltaje de saturación negativo a la salida. Entonces, el set point es el voltaje de nivel superior 100 grados, equivale a 10 voltios, y el voltaje de nivel inferior 50 grados, que equivale a 5 voltios. De esa manera es que este dispositivo va a hacer la comparación. La ventaja de usar el Smith-Traeger es la siguiente, que entre sus dos valores, digamos para el caso si se está entre 100 y 50 grados, no va a crear ningún cambio, solamente si se llega a 50 o solamente si se llega a 100. O sea, que entre 50 y 100 nunca habrá un cambio. Para un ejemplo es, cuando nosotros iniciemos el sistema, la resistencia va a estar previamente calentando y al llegar a 100 grados, este dispositivo va a mandar su voltaje de saturación positivo a la etapa de potencia y va a ocurrir el caso de que la resistencia se desactive por medio del relé y se active el motor. Pero al bajar de los 100 grados ya no tiene que volver a cambiar o no tiene que sufrir ningún cambio de estado el Smith-Traeger hasta que se llegue a 50 grados. Bien, ahora tenemos esta otra parte del circuito. Este dispositivo es un operacional configurado nada más para invertir el voltaje. Solamente invertir su ganancia es de 1 porque se han colocado dos resistencias similares. Entonces, ya que su ganancia es de 1, únicamente lo que queremos es invertir voltaje, ya que este Smith-Traeger es un inversor también. ¿Por qué? Porque la señal entra por la parte inversora del operacional. Entonces su salida está invertida. El problema que sucedía al mandar esta señal directamente a la etapa de potencia era de que el relé se comportaba de manera inversa. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando nosotros encendíamos el sistema, el relé estaba inicialmente activo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la resistencia calefactora inicialmente está desactivada y el motor es lo primero que se desactiva. Entonces no es eso lo que queremos. Queremos de que primeramente esté la resistencia activa, o sea que el relé tiene que estar inactivo. Entonces, para solucionar ese problema, se decidió colocar lo que es este dispositivo inversor, lo cual únicamente invierte la salida del Smith-Traeger o del comparador on-off, lo invierte para así enviarlo a la etapa de potencia y de esa manera funcionar correctamente. Ahora en la etapa de potencia vemos que aquí está en la entrada que proviene del inversor de voltaje por su respectiva resistencia de base a un transistor. En esta etapa de potencia siempre se coloca este diodo, cuya función es evitar que las corrientes que son acumuladas en la bobina del relé se dirijan al transistor y lo vayan a quemar. Entonces el diodo, va a hacer que esas corrientes se dirijan directamente a la fuente. Se decidió utilizar transistores de juntura bipolar, aunque se podían usar, por ejemplo, los tipos o cualquier otro tipo de transistor. Siempre iba a cumplir la misma función, solo que la corriente que otorga la salida de estos operacionales es un poco más baja de la que necesita el relé. Entonces el transistor nos podría permitir mandar más corriente a la bobina del relé. Dicho todo esto, vamos a proceder a simular nuestro archivo. Damos clic
para simular y vemos que la resistencia está calentando previamente. El sistema se encuentra a una temperatura de 43 grados. Vamos a subir esa temperatura. Y que lo voy a hacer de manera lenta. Se encuentra a 99 grados y podemos observar que la resistencia está calentando. Entonces vamos a subir el grado y nos hemos dado cuenta de que el relé se ha activado y esto ha causado que el motor se active. Este motor va a servir para enfriar el sistema para que descienda hasta los 50 grados. La resistencia por inercia se va a estar un momento para poder enfriarse y de esta manera es como funciona nuestro proyecto de cátedra. A continuación, lo que voy a hacer lo siguiente es descender la temperatura hasta 50 grados para ver qué es lo que ocurre. Ahorita tenemos una temperatura de 100 grados. Vamos a descender hasta 50. El caso de aquí es el siguiente. Vamos a notar aquí un problema, el cual es el siguiente. Ya estamos a 50 grados y el motor aún sigue operando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sucede que una de las desventajas de este sistema es su baja precisión. Así hace que no precisamente se va a desactivar a los 50 grados, sino que a un poco menos de los 50. Está a 47 grados, lo baja un grado más y el motor se ha detenido y la resistencia ha comenzado a calentar de nuevo. Entonces este sistema es utilizado en controles donde se requiere mínima precisión porque es una de sus grandes desventajas y sus ventajas es la fácil instalación, el fácil diseño y el bajo coste de fabricación que se posee para este circuito. Ahí estamos ascendiendo la temperatura nuevamente a 100 grados y el motor se ha activado y la resistencia ha dejado de energizarse. Entonces, esto es todo por hoy.